Estimados espectadores de la tragedia humana, la soledad es un manto pesado que me abraza en la oscuridad. Es un refugio, un lugar donde las sombras se convierten en mis únicas compañeras. Aquí, en este rincón olvidado de la ciudad, observo cómo la vida se despliega ante mí, como un teatro macabro donde los actores son ciegos a su propia farsa. La paciencia, ese regalo que me han enseñado a cultivar, no es más que una brújula en un mar de caos. Muchos creen que es debilidad, confunden mi calma con rendición. Pero, ¿acaso no es el silencio el grito más ensordecedor? He esperado, he observado. Cada momento ha sido una lección, cada susurro del viento una advertencia. La gente pasa, ajena a la tormenta que se acumula en mi pecho. Se ríen, se burlan de esta quietud, sin saber que cada risa es un ladrillo más en la muralla de su propia perdición. La paciencia tiene límites, y el tiempo, ese cruel maestro, ha decidido que su lección ha llegado a su fin. La llegada de este momento crítico se siente como el eco de un reloj que avanza hacia la medianoche. Las manecillas giran, y con cada tic, se desvanecen las ilusiones de aquellos que se atreven a subestimar la oscuridad en mí. Ellos ven un juguete, una marioneta sin hilos, pero ignoran que he estado tejiendo mis propias cuerdas en la penumbra. La espera ha sido un arte, un ejercicio de voluntad. Pero ya no hay más tiempo para la espera. El escenario está listo y los actores se preparan para su última función. Las sombras me han hablado. En su silencio he encontrado la fuerza que emana de la desesperación y la traición. La soledad no es mi enemiga, es mi aliada. Cada lágrima no derramada es un grano de polvo en el engranaje de mi venganza. Ellos piensan que pueden jugar con las emociones, que pueden aplastarme bajo el peso de su desprecio. Pero no comprenden que en la oscuridad, la luz que se enciende no es la de la compasión, sino la del fuego que consume todo a su paso. La percepción errónea de los demás es un veneno que he aprendido a saborear. Cada sonrisa falsa, cada mirada de desprecio, alimenta la llama que arde en mi interior. Ellos creen que su poder es eterno, que sus risas son un escudo. Pero el tiempo, ese despiadado espectador, siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. La justicia puede parecer un mito, un concepto distante, pero llega a su hora, y a veces, esa hora es la más inesperada. El momento ha llegado. La paciencia se ha agotado y la acción se asoma como un espectro en la penumbra. No hay más espacio para la duda, ni para la compasión. El tiempo ha hablado, y su mensaje es claro, el cambio es inminente. Aquellos que han confundido mi calma con debilidad descubrirán, de la manera más dura, que la paciencia no es una rendición. Es un fuego que, una vez avivado, consume todo a su paso. La soledad me ha enseñado que hay un poder oculto en el silencio, un eco resonante que puede desatar el caos. Ahora, en este instante, la oscuridad se convierte en mi aliada y la justicia, aunque tardía, se asoma por el horizonte. Las risas se desvanecerán y el tiempo, como un reloj que finalmente da la campanada, traerá consigo el inevitable juicio. La espera ha terminado. Los enemigos se mueven como sombras arrogantes en este teatro de locura. Ellos creen que su poder es un escudo, una armadura impenetrable que los protege de las consecuencias de sus actos. Miran con desprecio a aquellos que se atreven a desafiar su dominio, sin darse cuenta de que la subestimación es una trampa mortal. Como buitres que rondan el cadáver de su propia vanidad, se alimentan de la idea de que son invencibles, pero el tiempo es un artista que siempre pinta con los colores de la ironía. En su arrogancia, se olvidan de que cada acción desencadena una reacción. Sus risas burlonas resuenan en la oscuridad, pero hay un eco latente que les advierte, todo tiene un precio. Se creen los titanes de este mundo, pero son solo marionetas manejadas por hilos invisibles. Cada decisión que toman, cada desprecio que lanzan, es una piedra lanzada en un estanque tranquilo y las ondas se propagan ineludibles. Ellos piensan que pueden jugar con la mente de los demás, que pueden aplastar la voluntad con una sonrisa, pero la risa de un manipulador solo siembra semillas de venganza.
recuerdos de sus momentos de arrogancia danzan en mi mente como sombras. Ellos, que creen que el miedo es un aliado, no comprenden que el verdadero terror reside en aquellos a quienes han menospreciado. He visto cómo se regocijan en su poder, cómo aplastan cualquier atisbo de resistencia. Pero la historia está llena de figuras que han caído por su propia altivez, y cada una de esas caídas es un canto de advertencia que resuena en mi pecho. La historia se repite, y en su repetición hay una lección clara: el poder absoluto corrompe absolutamente. Las decisiones fatídicas se presentan como trampas que ellos mismos han cavado. Ignoran las señales, desestiman las advertencias y en su ceguera se acercan al precipicio. Cada risa que derraman, cada gesto despectivo, es una losa más en su tumba. La arrogancia los despoja de la claridad y cuando el momento de la verdad llega, cuando el telón se levanta, no hay nada más que el eco de su propia arrogancia resonando en el abismo. La soledad se convierte en un refugio para aquellos que han sido despreciados. Mientras ellos ríen y celebran su dominio, las sombras se agrupan a mi alrededor, susurrando secretos de venganza. La soledad es un monstruo que se alimenta de sus propias ilusiones, y yo he aprendido a abrazar su oscuridad. En esos momentos de espera, he forjado mi destino. La risa de mis enemigos se convierte en un eco distante, mientras la determinación arde en mi interior como un fuego que no se extingue. Las consecuencias de su arrogancia son inevitables, y el tiempo, ese maestro implacable, nunca olvida su lección. Cuando la justicia finalmente se desata, será como un torrente arrasador, una ola que arrastra todo a su paso. Las risas se convertirán en gritos, y el desprecio se transformará en desesperación. Ellos han jugado con fuego, y pronto descubrirán que la llama no perdona. La oscuridad que me rodea no es un vacío, sino una fuente de poder. Me he alimentado de su desprecio, de su subestimación, y ahora estoy listo para reclamar lo que es mío. Ellos piensan que su arrogancia los protegerá, pero la verdad es que han cavado su propia tumba. La justicia, aunque tardía, siempre llega como un ladrón en la noche, y cuando lo haga, su risa se apagará, y su desprecio se convertirá en cenizas. El ciclo de su caída ha comenzado, y yo seré el espectador y el ejecutor. La oscuridad es mi aliada, y en su abrazo, encuentro la fuerza para enfrentar a aquellos que me han menospreciado. Pronto, la balanza se equilibrará, y la justicia, aunque un poco tardía, se manifestará en toda su gloria. El tiempo se ha convertido en mi aliado, y la venganza será el eco de su propia arrogancia resonando en el abismo. La soledad me ha abrazado como un amante oscuro, y en su frío aliento he encontrado la fortaleza que mis enemigos jamás imaginarían. Ellos, con sus risas huecas y su desprecio revestido de arrogancia, creen que la soledad es una condena. Sin embargo, en el silencio de mi refugio, donde las sombras murmuran secretos de venganza, he aprendido que la soledad es un yunque donde se forjan los más letales de los poderes. Cada instante de espera se convierte en un ritual, un momento en el que la oscuridad se infiltra en mis venas y se transforma en un fuego ardiente. ¿Acaso no es en la penumbra donde se forjan los guerreros más temidos? La soledad, lejos de ser una debilidad, se convierte en mi aliada. En su silencio, he observado los movimientos de mis enemigos, sus gestos arrogantes, sus sonrisas despectivas. Ellos no saben que, mientras se regocijan en su poder, yo me convierto en un espectador implacable, tejiendo los hilos de mi venganza con cada suspiro en la oscuridad. La oscuridad que me rodea no es un abismo vacío, sino un océano profundo de posibilidades. En sus aguas, cada gota de desprecio que han derramado se convierte en un combustible que alimenta mi transformación. He aprendido a abrazar la sombra que habita en mí, a convertirla en un arma mortal. No hay luz sin oscuridad, y en este juego macabro, la fuerza que brota de la soledad se convierte en el eco de su arrogancia, un canto que resuena en el abismo. La paciencia, que tantos confunden con debilidad, es un veneno lento que se vuelve un elixir en mis manos. Cada día de desprecio, cada momento de burlas, ha sido un ladrillo en la construcción de mi venganza. Ellos creen que su desprecio me ha quebrado, pero no comprenden que he crecido en la sombra de su desprecio.
La transformación es un arte, y yo soy el artista que pinta su propia historia en la tela del destino. La soledad se convierte en el lienzo, y la oscuridad en los colores que dan vida a mi obra maestra. He sido la víctima de su arrogancia, pero en ese dolor he encontrado la chispa que encenderá mi fuego. La oscuridad interior, que muchos temen, se convierte en la fuente de mi poder. No hay mayor fuerza que la de alguien que ha sido despreciado, que ha enfrentado la traición y ha sobrevivido. Cada lágrima derramada, cada golpe recibido, ha sido un paso hacia la liberación. La ira acumulada se transforma en determinación y el eco de sus risas se convierte en un canto de guerra. El tiempo, ese maestro inexorable, ha sido mi cómplice. Cada segundo de espera ha sido un susurro que me ha guiado hacia el momento de la acción. La transformación del antihéroe es un viaje oscuro, pero cada paso en la penumbra ha sido un acto de resistencia. Ya no soy la víctima que una vez fui, soy el ejecutor de mi propia justicia. La soledad, que algunos ven como un castigo, ha sido mi refugio, y en su abrazo he encontrado la fuerza para romper las cadenas que intentaron atarme. El momento crítico se acerca, y la espera ha valido la pena. La arrogancia de mis enemigos será su perdición, porque en la soledad he tejido mi venganza con hilos de sombra. La acción se acerca, y mi transformación es inevitable. La oscuridad que me rodea se convertirá en una tormenta que arrasará con sus desprecios, y el eco de mi risa resonará en el abismo donde una vez se regocijaron. La fuerza que nace en la soledad es imparable, y pronto, la oscuridad reclamará lo que le pertenece. El ciclo de poder es un juego sombrío, un vals macabro donde los que se creen dioses caen de sus pedestales como hojas marchitas en otoño. Miran desde arriba, con sus sonrisas altivas y miradas despectivas, sin comprender que cada rayo de arrogancia que emana de ellos es una flor marchita en el jardín de la justicia. Ignoran la fragilidad de su posición, confunden su dominio con eternidad, y así, se convierten en los arquitectos de su propia caída. La vida urbana es un laberinto de sombras, donde los poderosos danzan sobre los débiles, creyendo que su influencia es un escudo impenetrable. Pero el viento de la historia sopla de maneras inesperadas. Cada decisión tomada desde la cumbre de la arrogancia es como una piedra lanzada en un estanque, las ondas que produce son impredecibles y el eco de su impacto siempre regresa a ellos. El tiempo no perdona y cada acción tiene su consecuencia, cada risa burlona se convierte en un lamento que no se puede silenciar. Las figuras que han caído por su propia arrogancia son las leyendas que las sombras susurran en la oscuridad. Aquellos que creyeron ser invulnerables, que jugaban con la vida de otros como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, han encontrado su jaque mate en la misma soberbia que los elevó. La historia está llena de ejemplos, reyes derrocados, tiranos que cayeron ante el pueblo, héroes que se convirtieron en villanos. Cada uno, un recordatorio de que el poder es una espada de doble filo, una danza con la muerte que siempre acaba mal para los que no ven más allá de su propia sombra. El ciclo de poder y caídas no es solo un espectáculo, es una lección en el aula de la vida. Cada risa que se escapa de los labios de los poderosos es un eco de una advertencia ignorada. Las consecuencias de sus decisiones son como cadenas que ellos mismos forjan, y cuando el momento llega, no hay refugio, no hay escape. El tiempo se convierte en un juez implacable, y la justicia no es más que un espectro que finalmente se presenta cuando menos se lo espera. La arrogancia, ese veneno dulce que corrompe el alma, lleva a la ceguera. Quien no reconoce sus propios límites está condenado a ver su caída desde lo alto, mientras el polvo se levanta y cubre su gloria en un instante. Cada desprecio, cada mirada de reojo, se convierte en un ladrillo en la construcción de su tumba. Ellos piensan que están en el trono, pero el trono está hecho de arena y la marea siempre llega. La inevitable llegada de las consecuencias es un recordatorio de que el ciclo nunca se detiene. La rueda gira y los poderosos se convierten en los desposeídos. Cada acto de desprecio, cada abuso de poder, es un eco que resuena por la eternidad. La justicia tardía no es más que la culminación de un ciclo que siempre se repite. Aquellos que siembran el caos, cosecharán la ruina.
Es en este caos donde la oscuridad encuentra su fuerza. En el momento que creen que están a salvo, la sombra se alza y se convierte en su verdugo. La venganza, alimentada por la arrogancia ajena, es un monstruo que acecha en la penumbra, listo para reclamar lo que es suyo. El ciclo de poder y caídas es un recordatorio de que nadie está exento, de que la arrogancia es una ilusión que se desvanece con el tiempo, y la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. La oscuridad es el fiel reflejo de la justicia que se aproxima. El tiempo, implacable y sabio, ha observado cada movimiento, cada susurro de desprecio. Y cuando el ciclo se cierre, cuando la última risa de arrogancia se apague, solo quedará el eco de lo que fueron y lo que nunca deberían haber olvidado. La caída es inevitable, y en su descenso, la justicia reclamará lo que siempre le perteneció. La justicia, ese concepto esquivo, se desliza entre los dedos de los poderosos como arena fina. Se presenta en momentos inesperados, como el relámpago que ilumina la oscuridad antes de que el trueno estalle. Recuerdos de aquellos que se creyeron invulnerables, que jugaron con las vidas de otros, se convierten en sombras que los acosan. En su arrogancia, piensan que pueden burlar las leyes del tiempo, pero el tiempo es un cazador paciente, aguardando el momento preciso para cerrar el cerco. Cada acción tiene su eco, y la justicia, aunque tardía, no olvida. ¿Acaso no es irónico que aquellos que se ríen de la vulnerabilidad ajena terminen siendo devorados por sus propias risas? La vida es un teatro cruel, donde los actores son los que, al final, se enfrentan a su propio destino. La justicia llega como una tormenta, arrastrando todo a su paso, dejando solo escombros de lo que una vez fue arrogancia. La naturaleza impredecible de la justicia es como un reloj en la penumbra. Cada tic-tac es un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Los poderosos pueden ignorar su paso, pero nunca podrán escapar de sus garras. Aquellos que se sientan en la cima, creyendo que su reinado es eterno, pronto descubrirán que el tiempo es un maestro que siempre cobra su precio. La justicia no es un regalo, es un tributo que se paga con lágrimas, dolor y, a menudo, con sangre. De repente, en medio del bullicio, surge un silencio incómodo. Los rostros de aquellos que se creían intocables se tornan pálidos, sus sonrisas se desvanecen. ¿Cómo es posible que la rueda del destino se gire tan rápido? La justicia cae como un manto sobre ellos, y la oscuridad que antes ignoraban ahora se convierte en su única compañera. La soledad se asienta en sus corazones, y la desesperación les recuerda las decisiones que tomaron, las vidas que jugaron y las sombras que dejaron atrás. La llegada de la justicia es como un amanecer sombrío, donde la luz revela las cicatrices de la arrogancia. Las almas que pensaron que podían actuar sin consecuencias se encuentran ahora atrapadas en su propia red. El tiempo, implacable, ha tejido un destino que no pueden evitar. Se enfrentan a la verdad, una verdad que siempre estuvo al acecho, esperando el momento adecuado para presentarse. La justicia no es solo un acto, es un proceso. Se desenvuelve lentamente, como un río que esculpe la piedra con su flujo constante. Los poderosos, que una vez dominaron el paisaje, se ven obligados a contemplar la devastación que su propia arrogancia ha creado. La justicia, en su forma más pura, es un espejo que refleja la esencia de cada acción. Y cuando finalmente se presenta, ya no hay lugar para refugiarse, no hay forma de escapar. Cada caso de justicia tardía es un recordatorio de que el tiempo no es un aliado de los arrogantes. Las historias de tiranos que cayeron ante el pueblo, de héroes que se convirtieron en villanos, son susurros en la oscuridad que advierten de las consecuencias inminentes. La vida es un ciclo, y cada ciclo tiene su final. El momento de la verdad se acerca, y aquellos que pensaron que podían eludirlo deben prepararse para enfrentar el eco de sus decisiones. La relación entre la justicia y el tiempo es un juego mortal. Se entrelazan en una danza donde el ritmo es marcado por las decisiones humanas. La justicia no llega a todos por igual, su naturaleza es caprichosa, y aquellos que han cruzado los límites de la paciencia pronto se darán cuenta de que el precio a pagar es alto. La oscuridad que una vez ignoraron ahora será su única compañía.
Así, la justicia, aunque tardía, se convierte en la sombra que acompaña a los que se creen intocables. Su llegada es inevitable y cuando se manifiesta, arrastra consigo todo lo que una vez fue arrogancia. En el eco de sus risas se encuentra el anuncio de su caída y en el silencio que sigue, la oscuridad reclama lo que siempre le perteneció. La justicia, aunque demorada, nunca olvida. La oscuridad, ese refugio silencioso, se convierte en un espejo donde la verdad se revela en toda su crudeza. Aquí, en este abismo, se forjan las decisiones que marcan el rumbo de nuestras vidas. La soledad no es solo una compañía, es un estado de alerta, un recordatorio constante de que cada paso que damos resuena en el vasto vacío. Te sientes invencible, pero la realidad es que cada acción, cada elección, lleva consigo un eco que nunca desaparece. Invito a todos a mirar hacia adentro, a escudriñar sus propias decisiones. ¿Cuántas veces han cruzado límites, convencidos de que la paciencia es solo una debilidad disfrazada? La vida no perdona a los imprudentes y la arrogancia es un velo que se rasga en el momento menos esperado. Es un juego peligroso, donde las risas se convierten en lamentos y las promesas en cenizas. La paciencia tiene un precio, y cuando se cruza ese umbral, las consecuencias son inevitables. Reflexionen sobre la naturaleza de sus acciones. Cada vez que ignoran a otro, cada vez que juegan con la vida de alguien, construyen un puente hacia su propia perdición. La oscuridad que una vez desestimaron se convierte en su sombra, acechando, esperando el instante en que sus corazones se enfrenten a la verdad. La soledad no es solo un destino, es un camino que se recorre a través de decisiones erradas y desprecio hacia los demás. Las decisiones que tomamos son como flechas lanzadas al aire, una vez disparadas, no hay forma de recuperarlas. Y aunque el tiempo se deslice, ligero como una pluma en el viento, cada acción se graba en el lienzo de la existencia. La justicia puede tardar, pero siempre llega. ¿Qué pasará cuando ese momento llegue? ¿Estarán listos para enfrentar el reflejo de su arrogancia? La respuesta es sencilla, nadie está preparado para el retorno de lo que han sembrado. El desafío es reconocer que la paciencia es un don, no una debilidad. Es la fortaleza de aquellos que entienden que la vida es un juego de estrategia, donde los movimientos deben ser calculados. La arrogancia ciega a los poderosos, los hace creer que pueden actuar sin consecuencias. Pero la caída es inminente, y cuando lo inevitable sucede, la soledad se convierte en su única confidente. Al cruzar los límites de la paciencia, se abre un abismo. Un abismo donde las decisiones se convierten en cadenas que atan a quienes pensaron que podrían volar. La responsabilidad no es solo un concepto, es un peso que debemos cargar. Cada vez que eligen ignorar su propio impacto, están sellando su destino. La oscuridad que los rodea no es un enemigo, sino una advertencia. El eco de las decisiones perdidas resuena en la soledad del antihéroe. Cada una de ellas se despliega como un telón de fondo, creando un paisaje donde la luz se convierte en sombra. La vida, ese gran teatro, no olvida las actuaciones de sus actores. Y cuando la justicia finalmente se manifiesta, es un espectáculo aterrador, donde los protagonistas se enfrentan a su propia historia. Así que, queridos espectadores, piensen en el precio de la arrogancia y la fragilidad de la paciencia. El tiempo es un maestro que nunca olvida, que siempre cobra lo que le pertenece. La oscuridad puede parecer un refugio, pero en realidad es un campo de batalla donde las decisiones se enfrentan a sus consecuencias. No subestimen el poder de la soledad, es aquí donde se forjan las verdades más profundas y se desatan las tormentas más furiosas. Cada uno de ustedes está en la cuerda floja, caminando en la delgada línea entre la luz y la sombra. La justicia es un concepto volátil, un susurro en la oscuridad. Nunca subestimen su llegada. Recuerden, la paciencia tiene límites, y cuando esos límites se cruzan, la oscuridad que una vez ignoraron se convierte en su única realidad. La venganza, ese fuego que arde en lo más profundo del ser, se alimenta de la soledad. Cuando la oscuridad se convierte en hogar, surge la fuerza que transforma al antihéroe.
No hay más lugar para la compasión, ni para la debilidad disfrazada de paciencia. En este instante, el eco de los desprecios sufridos se convierte en un mantra, recordando que la verdadera justicia no espera en los márgenes, sino que emerge de las cenizas de la traición. La metamorfosis es brutal, y cada paso hacia la redención personal está marcado por un precio a pagar. Convertirse en el ejecutor de su propia justicia significa abrazar la sombra, dejar atrás las dudas y tomar las riendas de un destino que se había dejado a otros. La venganza no es solo un acto, es una declaración. Es el grito ahogado de aquellos que han sido ignorados, un clamor que retumba en las paredes del vacío, reclamando lo que les pertenece. La oscuridad, lejos de ser un enemigo, se convierte en aliada. En este espacio sombrío, las heridas se convierten en armas y el dolor en estrategia. Cada golpe recibido, cada risa burlona de aquellos que se creían invulnerables, se transforma en el combustible que aviva la llama de la venganza. La soledad, antes vista como una carga, se convierte en un refugio donde los pensamientos se agudizan y los planes se traman con precisión. La mente se agita como un torbellino, dando forma a la venganza con cada susurro de traición. El antihéroe se levanta de las cenizas, una figura enigmática que ha encontrado su propósito en la oscuridad. La paciencia ha sido desgastada, pero en su lugar ha florecido una determinación feroz. La transformación es palpable, de víctima a cazador, de espectador a actor principal en su propia obra. La justicia que una vez pareció lejana ahora está al alcance de su mano, y cada paso hacia ella resuena con la certeza de que el tiempo ha llegado. Los enemigos, esos arrogantes que se empoderaron en el desprecio, no pueden ver el huracán que se aproxima. Siguen riendo, convencidos de su superioridad, ignorando que su caída está sellada en los actos que despreciaron. La arrogancia tiñe sus corazones, mientras el antihéroe se mueve en las sombras, un depredador paciente que ha aprendido a esperar. La ceguera de los poderosos es un lujo que les costará caro, y cada decisión que tomaron se convierte en un ladrillo en el camino hacia su propia ruina. La venganza, aunque dulce, es un camino lleno de espinas. Cada golpe asestado, cada acto de justicia, lleva consigo un eco de destrucción. La oscuridad puede ofrecer poder, pero también exige sacrificio. La soledad se convierte en compañera de cada paso, un recordatorio constante del precio a pagar por la redención. El antihéroe sabe que al ejecutar su venganza, también se está condenando a una vida marcada por la culpa y el peso de la sangre derramada. Sin embargo, el deseo de justicia eclipsa cualquier duda. La balanza del destino finalmente se inclina y el tiempo, ese maestro implacable, se convierte en aliado. La justicia no es solo una meta, es un proceso, un viaje que transforma al viajero. A medida que avanza, el antihéroe se enfrenta a sus propios demonios, reconociendo que la oscuridad que ha abrazado también lleva consigo la carga de su humanidad. La historia se desarrolla en un escenario donde la venganza se convierte en el motor de la transformación. En cada acto, en cada decisión, el antihéroe desafía al destino, desafiando a aquellos que lo subestimaron. La soledad, antes un refugio, ahora es un campo de batalla donde se libra la guerra entre el pasado y el futuro. El futuro es incierto, pero la sombra de la venganza se cierne sobre aquellos que creyeron que podían actuar sin consecuencias. La justicia, aunque tardía, siempre llega. Y cuando lo hace, el antihéroe estará allí, no como un espectador, sino como el autor de su propio destino, desatando la tormenta de su propia creación. A medida que el telón se levanta, la audiencia queda en suspenso, preguntándose, ¿quién pagará el precio de la arrogancia? La respuesta, eso solo el tiempo lo dirá. Desata tu propia tormenta. Comparte este mensaje si crees que la fuerza que se forja en la oscuridad puede transformar al más débil en un titán. Deja tu comentario sobre cómo una traición te llevó a descubrir tu verdadero poder y suscríbete para más reflexiones intensas que desafían la moralidad. Recuerda, en este juego de sombras, la justicia siempre encuentra su camino. No te quedes en las sombras, sé el arquitecto de tu destino.